Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Soy Enrique Mena García, profesor de la Universidad Católica de Murcia y bueno, quiero agradecer pues que me hayan aceptado en este congreso de innovación y tendencias educativas y voy a pasar brevemente a compartir pantalla para que me puedan seguir esta presentación. Y espero no desapareceros, sino en breve estaré con ustedes, pero a ver si la presentación pues, se comparte bien y pueden seguir estas diapositivas que les presento. Porque el proyecto gira en torno al pensamiento visual o al visual thinking, así conocido, ¿no? Y es una herramienta que seguro que les suena, le puede resultar familiar, un pensamiento visual que no deja de ser una técnica, una herramienta, ¿no? Que sirve para sintetizar, para organizar las ideas y expresarlas en formato de dibujos y muy sencillos, muy prácticos, ¿no? Acompañado también de frases o palabras clave, signos, símbolos, ideografías o pictografías, ¿no? Pictogramas. Por tanto, bueno, pensamos que realmente el visual thinking nos sirve, ¿no? Esa invitación al dibujo nos sirve para abrirnos a un universo completo lleno de posibilidades, ¿no? Que tenemos que trabajarlas y que hay mucho por explorar todavía, porque el mundo está cambiando, ¿no? Y los adolescentes también cambian a su vez de forma muy acelerada, ¿no? Sobre todo mucho más que la mayoría de los adultos. Y estos alumnos pues hablan un lenguaje visual y porque al fin y al cabo pues vivimos en esta cultura líquida, esa cultura también visual que nos invade, nos bombardea, ¿no? Un aprendizaje de esta herramienta que yo creo que nos va a posibilitar pues un posterior uso en otras facetas, ¿no? Otras facetas no solo académicas y educativas, sino en la realidad en el empleo. Bueno, mi título de la presentación es el siguiente. Es el pensamiento, ¿no? Visual dentro del prisma cultural, o ese desarrollo del pensamiento visual dentro del prisma cultural. Ya estoy compartiendo pantalla. Dentro de este proyecto, como digo, lo enfocamos en el máster universitario en formación del profesorado. Y tengo la suerte de que en la especialidad del máster, que son 5 asignaturas antes de llegar al practicum y al TFM, al trabajo fin de máster, tengo la suerte de ser coordinador de área de expresión artística y dibujo y impartir 2 asignaturas, una llamada formación disciplinar y otra iniciación a la investigación. Lo mejor de todo, que se ensambla y se une este proyecto en 2 asignaturas. Antes de pasar a explicar en qué consiste este proyecto, hay que indicar que el cerebro es muy visual, es un órgano visual. El 90% de la información que procesa es visual, de ahí que seamos capaces de recordar el 80% de las imágenes y únicamente el 20% del texto o el 10% del sonido. Además, nuestro cerebro procesa las imágenes 60.000 veces más rápido que el texto. Son datos ya muy contrastado, que lo mismo ustedes hasta puede ser que conozcan. A continuación, comenzamos con la primera asignatura, formación disciplinar. Les pedía simplemente, dentro de los foros y la práctica de la asignatura, en un foro en concreto, que se adentraran introduciéndoles en el Museo del Prado y en un enlace hacia unos capítulos que pueden visualizar a la carta en Radio y Televisión Española, que se fueran al otro lado, a centros más familiares, más cercanos, más próximos a casa, donde estén a pie de calle, en el lugar por donde ellos deambulan cada día, sean asociaciones, salas temporales, etcétera, pero que estén muy cerquita de casa y se empapen de cultura, entren y lo analicen, tanto desde el prisma del contenedor, desde el espacio, hasta el contenido, las exposiciones temporales que puedan llevarse a cabo, etcétera. Y que hagan una pequeña crítica y valoración. Este foro ya finalizó con la asignatura, pero lo enlazamos con la siguiente asignatura, la iniciación a la investigación, porque se pide un visual thinking, llamado póster, mapa conceptual o lo podemos llamar infografía. Aquí lo enlazamos con el foro porque queremos, a través de unos consejos que también son muy útiles, son voluntarios porque yo ya les explico en qué consiste un visual thinking y les comento pues todas las posibilidades que tiene, pues existen 3 enlaces que pueden consultar. Incluso en el segundo hay una charla TED de Matthew Peterson que se titula Educación sin palabras y que
digamos, la difunde desde su perspectiva, desde su problemática, ya que él sufre de dislexia y siempre le ha venido muy bien el terreno del campo visual y enseña y aprender un poco de esta forma. Y él al final incita en esa charla a enseñar las asignaturas incluso muy complicadas a través de este mundo visual. Incluso hoy día existen aplicaciones de juegos donde podemos descargarnos aplicaciones que nos llevan a herramientas como las matemáticas, física, etcétera, muy visuales para su aprendizaje. En este sentido, puedo recomendar 3 manuales que a mí me han servido de mucho. El primero son 2 mujeres. El primero de ellos, Visual Thinking, de una mujer llamada Wilhelmine Blanc, que a la misma vez tiene una empresa para ayudar a empresas o a emprendedores o a equipos, ¿no? Gracias a su imaginación para cambiar las cosas. Y el otro está más centrado en educación, que es de la profesora y artista navarra Garbiñe Larrarde. Por otro lado, también quiero llevar a otro manual llamado Tu mundo en una servilleta, de Dan Rohan. Dan Rohan habla de unos pasos sencillos del pensamiento visual. El primero sería el mirar, absorber la información de lo que tenemos. El segundo paso sería el ver, digamos, seleccionar, agrupar las cosas, relacionarlas, para llegar a la imaginación, interpretar, descubrir, generar pautas, manipular lo que tengamos, para concluir con la muestra que se debe mostrar, o sea, no tiene sentido, a otras personas, para buscar un feedback. Y en este sentido hay que tener las ideas muy claras, que realmente son las siguientes. Y aquí como está mal digamos, la presentación, pues hay un fallo ahí, pues os la comento yo, porque no hay nada nuevo en este Visual Thinking. Realmente es un Visual Thinking que recurre a nuestros antepasados, a la prehistoria. Ya se realizaba el mundo visual de representaciones en las cuevas, ¿no? De Altamira, por ejemplo. Y realmente el dibujar es una idea innata en las personas, va con nosotros. Simplemente con saber filmar ya podemos realmente lanzarnos a hacer cosas sencillas con este proyecto. Y lo mejor de todo es que dibujamos y se nos van ocurriendo muchísimas cosas más por el camino. Es decir, aquí entra la frase famosa de Picasso, en el que decía que la inspiración te pille trabajando. Y en este sentido que te inspire trabajando y mejor pintando, ¿no? En este caso, ¿no? Ya sean pictogramas, signos, símbolos o cualquier cosa, ¿no? Y las ventajas son muchísimas, los beneficios son tantos que podemos llevarlos a la imaginación, a la creatividad, bueno, los que aparecen aquí en la pantalla, la simplificación de ideas, ¿no? La síntesis, etcétera, ¿no? Es mucho más fácil memorizar las cosas cuando se dibuja. Y aquí os paso unos ejemplos, ¿no? Que hemos visto en esta práctica de la asignatura y a raíz del foro. Ellos, dada esa reflexión que hicieron en la práctica, en la asignatura, perdón, anterior, pues les provoqué que en esta nueva asignatura me hiciera un visual thinking de esa reflexión, de ese centro, sala o lugar de exposiciones que han visitado. Aquí tienen una serie de ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, en Málaga, donde la persona que hizo este visual thinking, pues visitó 2 exposiciones en la misma sala, ¿no? Una de Eduardo Sarabia y Miquel Navarro, que aparecen ahí y la verdad es que muy detallada, muy elaborada. Otra sucedió en un centro cultural en La Nucía, cerquita de Benidorm. Otra en Granada, donde hubo una exposición que empatizaba con los daltónicos y que concienció mucho a la persona que hizo el foro y que después lo llevó a su práctica en el Visual Thinking. Y después en el Museo de Bellas Artes de Murcia, que no hay una exposición como tal, temporal, pero sí que quiso recoger el origen del museo y las plantas, ¿no? Digamos, la organización del museo con las obras más características. Yo creo que fue un acierto y yo le hice un feedback de todas estas prácticas. En total, estamos hablando de 55 alumnos. Por eso he puesto solo estas prácticas de ejemplo. 55 alumnos en total en la especialidad. ¿Dónde nos queríamos alejar del examen tipo test o de desarrollo? El tipo test creemos que está sobrevalorado, que redactar un buen examen tipo test requiere de un esfuerzo que no compensa el bajo nivel que proporciona. Y el servicio exclusivo del tipo test es la calificación y no es desde luego la evaluación. Y nosotros queremos ir a una evaluación más concreta. Y la convocatoria iba hacia lo mismo de la práctica, hacia el mismo sentido, hacer un visual thinking. En este caso, yo le he facilitado una 3 con materiales básicos, ¿no? Para trabajar materiales
sencillos de plástica y le facilita un artículo. En este caso, el primero que aparece ahí en busca del décimo arte, pueden los videojuegos ocupar ese lugar que surgió en el medio de comunicación independiente, pero han habido otros anteriores de otros cursos, muchos sacados del país, pero puede ser cualquier otro medio de comunicación. Y a través de la lectura, pues ellos tienen que sintetizar ese visual thinking y en la evaluación pues me tienen que entregar su A3. Aquí hay ejemplos claros de ese artículo tan interesante. Bien, aquí tienen otro y vean cómo los titular casi siempre es la cabeza visible, a veces lo hacían de forma apaisada, horizontal o en vertical la entrega de la 3. Algunos saben dibujar más, otros menos. Eso es lo de menos porque lo importante es que la idea quede clara, se concrete y se sintetice y se quede claro lo que es la idea del artículo. Eso era la esencia, es la esencia de la prueba. Bien, lo que pasa es que en esta rama de artes entra una variedad, una diversidad amplia de alumnado, desde arquitectos, publicistas, personas de bellas artes, diseñadores de dramatización, de interiorismo, etcétera, ¿no? Aquí otro ejemplo, con esto acabo. Porque no hay que tener miedo, ni mucho menos, para afrontar estas prácticas. Los beneficios son muchísimos y realmente yo vuelvo a ser visible porque la idea es que se genere un nuevo escenario pedagógico, se genere un proceso de aprendizaje que amplíe las posibilidades, ¿no? de leer, porque al final le incita a leer. No es que estemos, por ser una práctica, un proyecto visual, alejados de la lectura o de las palabras, todo lo contrario. Tuvieron que analizar ese artículo, apareció en el Independiente, para conocer las claves y conocer la terminología más interesante, ¿no? En este caso, un artículo que versaba sobre una posibilidad dentro del videojuego como un décimo arte más, dentro de la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza, la poesía y literatura que van unidas, el cine, la fotografía y por último el cómic, que fue el último que entró. Y en este caso quieren introducir un décimo, ¿no? El videojuego, que se debatió entre el Museo Thyssen, el Museo del Videojuego en Málaga, y con una exposición que les antecede en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, sobre videojuegos, sobre 40 piezas de videojuegos que se celebró en 2012. Esto generó pues un debate, una reunión de comité de expertos para debatir si el videojuego puede ser un décimo arte. Y de ahí que el visual thinking fuera muy interesante, tanto para los alumnos con esta formación, porque leyeron algo muy interesante y a la misma vez lo sintetizaron en este mapa o esta infografía o visual thinking que he mostrado. Por tanto, pensamos que el lenguaje visual es esencial de cara las nuevas generaciones, digamos, a este mundo de cultura visual en el que nos movemos. Y le doy las gracias de verdad por escuchar esta breve presentación. Les deseo todo lo mejor en este congreso. Un fuerte saludo. Hasta luego.